Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridas, preciosas mujeres de Dios. Doy gracias a Dios porque podemos estar nuevamente juntas en esta noche. Hoy estamos desde Villa del Carbón. Les pido de favor que si hay alguna suspensión o problema con la señal, pues me esperen tantito para volverme a conectar. Esperemos que no, porque bueno, hemos estado pidiendo a Dios para que tome el control de este tiempo, y yo creo que Dios es bueno y Dios es fiel, y Él quiere manifestarse en esta noche por medio de su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque estás hoy conmigo, preciosa mujer, y creo que lo que Dios tiene para nosotros hoy es de gran bendición para nuestra vida. Yo le pido a Dios que sean sus palabras en mi boca, no mis palabras, y que tu corazón esté dispuesto para escuchar lo que Dios quiere para ti. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bienvenida Glenda, bienvenida Mague. Gracias por su tiempo, gracias por esas flores, mi Mague. Eres una preciosa de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Les pido por favor que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das para unirnos en oración y en espíritu, Dios. Gracias te damos porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, y tu palabra es verdad. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu santo nombre en esta noche, y queremos pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que quite de nosotros todo lo que estorba para poder enfocarnos solamente en ti, Señor, que pongas oídos para oír, que quites toda preocupación, toda carga, toda aflicción de nuestro corazón, y que dispongas tú nuestro corazón para poder escuchar de ti. Gracias te damos por lo que hoy vas a hablar a nuestra vida. Toma el control, bendito Señor, de este tiempo, Padre, y bendícenos con tu presencia y con tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por tu infinito amor, en el nombre precioso de Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy terminamos ya el capítulo 7 del libro de San Juan. Y en el 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Era llamada la fiesta de la alegría. Se cantaban salmos desde temprano. El sacerdote llegaba al altar derramando agua como símbolo del sustento de Dios. Era una fiesta muy importante, lo mencionábamos la semana pasada. Se hacían tiendas de campaña con las ramas enormes de los árboles, y se hacía precisamente para darle gracias a Dios por las cosechas que en ese año se habían recibido. Dice aquí que se cantaban salmos desde temprano. Hola, maestra Lucecita, bienvenida, qué linda. Y se acostumbraba en esa fiesta que el sacerdote hiciera una procesión. Él iba al frente de esa procesión y iba cargando una jarra de oro de más o menos aproximadamente 1 litro, en donde se llenaba agua, y esa agua se llenaba de agua y se derramaba delante del altar. Mientras estaba derramando, la gente estaba muy contenta porque estaba recordando inclusive también cuando el pueblo de Dios sacó agua de la roca. Todo esto era en relación al agua que había bendecido sus cosechas, que ellos habían recibido. Una oportunidad también para que el pueblo de Dios pues recordara esos milagros de Dios Padre cuando los estuvo dirigiendo en el desierto. Era llamada la fiesta de la alegría. Imagínate si no era una alegría el saber que había habido cosechas, que había habido alimento para el pueblo,
y reconocían que era Dios el que había dado esa cosecha grande para que el pueblo comiera. Hermanita Moni, qué bueno que estás conmigo. Yo también te quiero, Lucecita. Y bueno, en este momento, dice en el versículo 38 y 39, dice Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Fíjate, ese sacerdote que encabezaba esa procesión, en el momento que estaba derramando esa agua como una ofrenda para Dios, en ese momento Jesús exclama su voz y en voz alta dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando de la recepción del Espíritu Santo para quienes creyeran en él. Recuerda cómo criticaban a nuestro Señor Jesús en esa fiesta, en el capítulo anterior o en los primeros versículos de este capítulo, cuando la gente lo criticaba porque él se decía ser el pan de vida, porque él decía que podían tomar su sangre comer su carne y beber su sangre por medio de el simbolismo del vino y del pan. Y ahora él está diciendo que vengan a él todos los que tengan sed, porque ya nunca más van a volver a tener sed. ¿Has tenido sed alguna vez? Algún día, algún momento hemos estado sedientas y hambrientas. Y por más que tomamos agua y por más que comemos pan, el hambre y la sed no se nos quita. Y Jesucristo en este momento les estaba diciendo a esas gentes, ¿sí?, que así como ellos daban gracias por el agua, que podían venir a Él para que Él les diera de esa agua, para que nunca más tuvieran sed. Es el tiempo hoy en el cual tú y yo podemos y debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga y sacie nuestra sed. Hay una palabra que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces hemos padecido de situaciones difíciles y de situaciones injustas en nuestra vida, que no nos parecen, y sentimos que nos han atacado y nos han ofendido, cuando nosotros solamente hemos querido hacer el bien? Y muchas veces por hacer el bien resulta que en lugar de hacer el bien hicimos un mal. Pero no estamos solas. Tenemos a Jesús de nuestro lado, que es el que siempre mira todas las cosas, que es el que siempre nos va a hacer justicia. Muchas veces nosotros queremos hacernos justicia por nuestra propia mano, pero es mejor dejar en Él esa justicia, porque Él dice en su palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces es esa hambre y esa sed de justicia que muchas veces nosotros tenemos, y que solamente cuando venimos a Jesús sentimos esa saciedad, ¿sí? ¿Cuántas veces también tenemos esa hambre y sed de Dios, pero no lo entendemos y lo buscamos a lo mejor en otras cosas que no son Dios? No es malo tampoco que nos reunamos con nuestras familias, no es malo que viajemos, no es malo que busquemos la forma de saciar nuestra sed, ¿sí? Pero si todo eso lo hacemos, eso lo hacemos cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando le decimos: Señor, tengo hambre y sed de ti, cuando le pedimos: Señor, pon hambre y sed de ti en mi esposo, en mis hijos, porque yo quiero tener esa agua viva que sacie, esa agua viva que satisfaga, esa agua viva que ya no me haga tener sed. Y tan fácil que es y tan difícil a la vez. Es fácil porque tú y yo estamos aquí. Y en verdad le doy gracias a Dios porque has quitado de ti todo obstáculo, todo impedimento. Quizás has dejado de estar con tu familia por un momento. Quizás has estado afanada con algunas cosas ahorita que ya es el mes de diciembre y que
posiblemente nos reunamos o no nos reunamos, y si nos reunimos con nuestra propia familia, porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque la situación no es nada fácil. Y por eso también estamos aquí, para poder clamar, para poder pedir con todo nuestro corazón que las cosas cambien. Tenemos hambre y sed de Dios, y el único que viene a saciar esa hambre y esa sed es Jesús. Y es lo que Jesús en estos momentos les está diciendo a esas personas que están en esa fiesta de los tabernáculos. Jesús exclama en voz alta. Él siempre quería ser escuchado. Y ahora tú y yo somos su voz. ¿A quién más a dónde más podemos ir? Donde Él solamente podemos en Él encontrar palabras de vida eterna. Y son palabras que tú tienes en tu corazón, son palabras que yo tengo y que nosotros podemos dar. Hay mucha gente que está hambrienta y sedienta de Dios. Y se va a las drogas, y se va al alcoholismo, y se va a la prostitución, y se va a la delincuencia, y se va para buscar muchas maneras de tratar de saciar esa hambre y esa sed. Gracias, Clary, bienvenida. Gracias, Silvita. Y bueno, pues la única manera en que nosotros podemos saciar esa hambre y esa sed de Dios es venir a Jesús. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es esa agua que viene, que limpia, que nos da vida. Y esa agua viene definitivamente del Espíritu Santo. Dice aquí, esto lo decía hablando de la recepción del Espíritu Santo para quienes creyeran en Él. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de mitigar nuestra sed. ¿Cómo? Cuando tú te acercas a Él en oración, cuando clamas al Espíritu de Dios y le dices, Espíritu Santo, te necesito. Cuando vienes a Él y le dices, hazme entender tu palabra porque no la entiendo. Además no quiero leerla, además eso ya es de viejitos, además no, fíjate que no, la palabra de Dios es para hoy, para ayer y para el día de mañana. Y si tú hoy la aprendes y se la compartes a tu esposo y se la compartes a tus hijos, tu vida cambia. De verdad, yo te lo puedo decir por experiencia, tu vida cambia. Entonces, vamos a creerle al Espíritu Santo. Dice aquí, para quienes creyeran en Él. Hay un requisito para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Necesitamos creer. Necesitamos fe para creer. Fe para saber que el Espíritu Santo viene a mi corazón y que el Espíritu Santo va conmigo a donde quiera que yo vaya. Y Él me ayuda a tomar decisiones, y Él me ayuda cuando estoy en aflicción, y Él me ayuda cuando tengo una necesidad. El Espíritu Santo está conmigo. ¿Sabes cómo nos ayuda? Cuando tú vienes y doblas tu rodilla, en primer lugar el Espíritu Santo te hace encerrarte en tu recámara, doblar tu rodilla, y Él es el que pone en tu boca las palabras. Por eso es tan importante la ayuda del Espíritu Santo para ti. Por eso es tan importante que tú recibas al Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, también entra el Espíritu Santo en tu corazón. Y Jesucristo lo está diciendo en este momento, ¿sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú tienes sed, vas, abres el garrafón, llenas tu vaso de agua y te lo empinas y sacias tu sed. ¿Tienes hambre y sed? ¿Tienes una sed espiritual? Abre tu Biblia, métete a los evangelios, empieza a leer, empieza a pedirle al Espíritu Santo que sacie tu sed, y tu sed va a ser saciada. Me lo vas a comentar, vas a decir, me lo vas a transmitir, me lo vas a testificar. ¿Sale? Vamos ahí mismo en el capítulo 7 de San Juan, del 40 al 44, dice así: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, había gente escuchando a Jesús, acuérdate que está en una fiesta, hay mucha gente, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno se atrevió. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su enseñanza? Las opiniones se encontraban divididas. Unos consideraban a Jesús como un profeta, otros como el Mesías, por sus milagros y sus enseñanzas. Mas otros lo negaban, ignorando que Jesús era de la familia de David, nacido en la aldea de Belén. ¿De qué grupo serás tú? ¿De aquellos que piensan que Jesús solamente es un profeta? ¿O de los que sí creen que Jesús es el Mesías porque te constan sus milagros y han quedado sus enseñanzas grabadas en tu corazón? ¿O eres de aquellos que lo niegan, ignorando las Escrituras? Yo creo que nos conviene en esta hora creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es el pan de vida y es el único que sacia tu sed y mi sed. ¿Sí? Aquellos que piensan, porque hay gente en la actualidad y quizá tú conozcas a algunas personas que crean que solamente es un profeta o es un maestro, pero no crean que Jesús es Dios. ¿Cuánta equivocación hay en su corazón? Y tristemente tú ves sus vidas y son vidas adoloridas, son vidas amargadas, son vidas frustradas, porque no tienen en su corazón esa convicción de que tienen al Hijo de Dios, tienen a Dios en su corazón. O aquellas personas que lo niegan. ¿Sabes que muchas veces tú y yo, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, negamos a Jesús? Él vino y tocó la puerta de tu corazón, porque su palabra así dice: he aquí vengo y toco la puerta de tu corazón. El que me abre, yo entro en su corazón y ceno con él y vivo con él. ¿Y cuántas veces Jesús ha llamado a las puertas de tu corazón y tú no le has querido abrir? No tengo tiempo, eso no es para mí, soy una persona muy intelectual, eso es algo espiritual, lo espiritual no va conmigo. ¿Y qué crees? Que tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Tu alma y tu cuerpo los alimentas todos los días, o quédate sin comer. Muchas veces nos invitan a hacer ayuno. Ay, no, ¿cómo crees? O sea, me puedo desmayar. Yo no puedo quedarme sin desayunar. Y Jesús estuvo 40 días y 40 noches, claro, es Jesús. Ajá. La profeta Daniel estuvo 21 días tomando pura verdura. Ajá. Y diferentes personajes de la Biblia hicieron ayuno y no se murieron. Tú y yo también podríamos ayunar. Ajá. Y es muy importante que tú y yo alimentemos nuestro espíritu, porque entonces podremos enfrentar situaciones difíciles. ¿Cuántas veces vienen a nosotros situaciones inesperadas? Que si no estás preparada te desmoronas, te enfermas, porque son situaciones que muchas veces no se soportan tan fácilmente. Sin embargo, si tu espíritu está fortalecido, tú tienes la fuerza para poder enfrentarte a cualquier situación. Dios nunca te va a dar más de lo que puedes soportar. Entonces vamos a tener cuidado de no negar a Jesucristo con nuestra forma de vida. Al contrario, que mis palabras, que mis acciones, que mis pensamientos muestren que Jesús vive en mi corazón. Y no porque sea otra religión. Aquí nunca hablamos de religión, aquí hablamos de la palabra de Dios, que es universal. Aquí hablamos de la Biblia, que es el libro inspirado por el Espíritu Santo, que obviamente lo escribieron 40 personas, 40 autores de diferentes
con diferentes situaciones, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es Dios hablando a tu corazón. Y cada vez que tú abres la palabra de Dios, dejas que Dios hable a ti. Cada vez que tú tienes un contacto con Él, Él te responde por medio de su palabra. Es una comunión, es un diálogo. Tú hablas a Dios y Dios te habla en su palabra. Entonces vamos a ser de aquellos que creen que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el que vino a salvarnos de la ira del pecado, el que vino a apartarnos de todas las cosas futuras que se vienen y que tenemos esa fe y esa certeza que no las vamos a ver, porque nos estamos preparando para irnos antes con el Señor. Prepárate tú, prepara tu familia, para que todos podamos huir de esa ira venidera de Dios que viene en un futuro. Bien, ¿qué dice en Juan 7, del 45 al 46? En el 44, acuérdate que dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Y entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajeron? O sea, regañaron a los alguaciles porque no les trajeron a Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cuando tú empiezas a tener contacto con la palabra de Dios, de verdad te enamoras de Dios. Sí necesitas al Espíritu Santo para que tu entendimiento sea abierto. Ajá. Recuerda, el Espíritu Santo entra en ti cuando tú recibes a Jesús y le abres la puerta de tu corazón para que viva en ti. Entonces Él trae, obvio, al Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. Los fariseos, los alguaciles se dieron cuenta de que no había motivos para prender a Jesús, pues nunca habían oído hablar a ningún hombre como Jesús. Fueron enviados para prenderle y terminaron prendidos y prendados de su enseñanza. El Espíritu Santo hace que tú quedes prendido y prendada de su enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos atrapa. De verdad. La primera Biblia que yo leí fue una Biblia muy sencilla, un Antiguo Testamento con palabras sencillas. Y me empecé a enamorar tanto de la palabra de Dios que yo quería leer todo el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis en un día. Pero me fui poco a poco y había muchas cosas que yo no entendía. Ajá. Los iba marcando y en ese entonces una tía preciosa que tanto extrañamos pues todos porque es nuestro mayor tesoro que Dios nos dejó. Ella fue la que me enseñó a leer la Biblia. Ella fue la que me invitó al lugar a donde yo iba a aprender. Y aún antes de que se fuera con Dios, nunca dejó de invitarnos, nunca dejó de insistirnos. Y pues bueno, no sabemos si en su lugar me quedé yo, ¿verdad? Que voy a seguir insistiéndoles, que voy a seguir invitándoles, para que juntos estemos con ella cuando Cristo venga o cuando nos toque retirarnos. Pero te enamoras de la palabra de Dios cuando la empiezas a conocer, te enamoras de Cristo. Es algo que muchas veces no entendemos. Yo le digo a la gente, enamórate de Dios, pero no te puedes enamorar de alguien si no lo conoces. No sé cuánto tiempo duraste tú de novio, de novia. No sé cuánto tiempo esperaste para que te casaras. Si no eres casada, tu marido es el Señor y tú lo sabes. Ajá. Y necesitamos estar cerca de esa persona para conocerla, para abrazarla, para recibirla. Y estos alguaciles no tardaron en prenderse de la palabra de Dios. Cuando llegaron con los fariseos los regañaron y les dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo trajeron? Y ellos ni siquiera no entendieron. Ellos dijeron, es que no había un motivo para prenderlo. O sea, no mató, no robó, no delinquió de ninguna manera. Al contrario, nosotros lo escuchamos hablar
y nos enamoramos, como dice aquí, quedaron prendidos y prendados de la palabra de Dios. Déjate prender por la palabra de Dios. Déjate atrapar por el Espíritu Santo. Porque yo te aseguro que esos alguaciles ya no volvieron a ser los mismos. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú ya no vuelves a ser igual. La misma gente que te rodea dice, oye, pero ¿qué onda? O sea, tú antes eras enojona, eras gritona, eras mal hablada, eras mentirosa, no sé, tantas cosas que somos, porque yo también así era. Pero el Espíritu Santo me fue transformando, me fue cambiando, me fue renovando, y la verdad yo soy feliz ahora como soy. A lo mejor muchos me critican y me dicen que soy una aburrida pero yo no me considero una persona aburrida. Me gusta estar en las reuniones, me gusta convivir con la familia, con las amistades. Y el Señor no nos aparta de todo eso. Nos aparta del pecado, nos aparta de la contaminación, nos aparta de aquello que a Él no le agrada. Y si tú haces lo que a Él le agrada, bendición está contigo. Y no nada más contigo, también está con tus hijos y con tu esposo. Ya no lo hagas tanto por ti, hazlo por tu familia. Hazlo por ellos, te lo van a agradecer. ¿Qué dice del 47 al 53? Vamos a terminar pronto. Dice, entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Eso le dijeron a los alguaciles. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Fíjate lo que está diciendo un fariseo que conoce la ley de Dios y que es un siervo de Dios. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Acuérdate que, ellos se sabían de pe a pa. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, él estaba con ellos, pero no era como ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Los sacerdotes y los fariseos se mostraron ante los alguaciles en un tono de autosuficiencia, de menosprecio y de orgullo espiritual. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no lo trajiste si te ordené que fueras por él? ¿Sí? Y con una mente cerrada se colocaron por encima del poder de la razón. O sea, los alguaciles le dijeron, pues es que nosotros no vimos ninguna razón para poderlo prender, al contrario, fuimos prendidos por su enseñanza y por su forma de hablar. Claro que esto llenó de enojo a los fariseos. Nicodemo, recuerda Nicodemo de Juan 3, aquel que fue a Jesús de noche, pero que era fariseo y que Jesús lo transformó. Si no conoces su historia, regrésate al mismo libro de Juan, pero en el capítulo 3, para que conozcas más de Nicodemo. Él muestra prudencia al recordarles que no se podía admitir un falso rumor y que se debía oír y juzgar justamente a la persona. Esos mismos fariseos que no querían escuchar a Jesús, esos mismos fariseos que querían hacer su propia justicia, son los mismos que lo mandaron matar. Y desde entonces ya lo querían matar porque no podían soportar que alguien fuera mayor que ellos. Ellos tenían la razón siempre, ellos tenían todo el conocimiento y toda la verdad, ellos tenían todos los estudios porque habían estudiado en una escuela rabínica y Jesucristo era solamente el hijo de un carpintero. Él no había estudiado en las escuelas rabínicas que ellos sí habían estudiado. Sin embargo, ellos también vieron a Jesús cuando se le perdió a su madre en una fiesta también del pueblo, en una fiesta religiosa,
y que su madre lo fue a encontrar en medio de los sacerdotes. Y él tenía solamente 12 años. Quizá él no fue a una escuela rabínica, pero él es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo le estuvo enseñando lo que tenía que aprender para que allá cuando llegara el tiempo que era en este momento, él tuviera la oportunidad, la autoridad de poder hablar como hablaba. Imagínate que la gente lo oía y le decía, si tienes sed, ven a mí y beba. Uf, ¿cómo se atreve este hombre a decir que yo voy a venir a él para beber esa agua que sacia? Yo tengo sed, tengo hambre y sed de justicia, tengo sed, pero no sé de qué, porque tomo y tomo y tomo agua y no se me quita la sed. Y Jesucristo le decía, cuando tú vengas, lo mismo que le dijo a la samaritana. Tú vienes aquí a este pozo a sacar el agua para mitigar tu sed, pero cuando tú sepas que yo solamente tengo esa agua de vida, ya no vas a venir, ya no vas a tener que venir a sacar agua de este pozo. Ajá. La historia de la samaritana la puedes ver en Juan 4, ya la analizamos también. O puedes regresarte en los videos, en Juan 4, la samaritana. Ajá. Entonces, todo lo que Jesús habla viene de parte de Dios. Él no habla por sí mismo. Cuando una persona te habla a ti de la palabra de Dios, no habla por sí misma. Fíjate que tenemos que tener, y me cuento entre ellos, tenemos que tener mucha prudencia, mucho denuedo, mucho cuidado en hablar. Fíjate cómo hablaban los fariseos en el versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, no puede ser que de una misma fuente salga agua salada y agua dulce. No puede ser que con la misma boca bendigas y maldigas. Y estamos viendo a un fariseo que se sabe la ley, que habla de Dios, que dirige una sinagoga, que está al frente de un pueblo enseñándoles la ley, diciéndoles a la gente que como no conoce la ley, entonces es maldita. No podemos maldecir a nadie. Al contrario, un Dios te bendiga, te bendice, te ilumina. Estás deseando lo mejor para la persona cuando la estás bendiciendo. Tienes que cancelar de tu boca toda maldición. ¿Y qué crees? Que de toda palabra vana que salga de nuestra boca vamos a ser juzgados. Entonces tenemos que pensar bien lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. No vamos a maldecir, no vamos a ofender, no vamos a lastimar a nadie, porque entonces nos vamos a parecer a estos fariseos, llenos de orgullo espiritual, llenos de autosuficiencia, llenos de menosprecio por los demás. En el momento en que tú te estés sintiendo más que los demás, bájale 3 rayitas a tu radio. Y dile, Señor, contrólame, Espíritu Santo, no me permites. Dios, cierra mi boca. Si tu boca va a ser para maldecir, mejor no la abras. Hay un proverbio que dice que en boca cerrada no entran moscas. Ajá. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que nos cambie, que nos renueve, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a buscar a Cristo en los momentos en que nosotros tengamos sed. Para que venga Jesús, para que vayamos a Jesús y obtengamos de Él esa agua viva que está en su palabra, que está en su vida. ¿Qué podemos encontrar como conclusión? ¿Cómo podemos concluir? Si alguna vez tú tienes sed, no dudes en venir a la fuente de agua viva, nuestro Señor Jesucristo, que con su Santo Espíritu saciará tu sed, de tal modo que correrán ríos de agua viva en tu interior y serás capaz de compartir con quien lo necesite. Hay mucha gente que como tú y como yo tiene hambre y sed de Dios. Hay mucha gente que en estos momentos está muriendo por la enfermedad, por el virus. Física y espiritualmente la gente se está muriendo. En verdad, tú lo sabes porque quizá tienes gente así a tu alrededor.
Y si nosotros que estamos en estos momentos recibiendo la palabra de Dios, llenándonos de esa agua viva, fíjate, me encanta lo que dice, de tal modo que correrán ríos, ríos. ¿Qué es lo que pasa en un río? Agua, agua, agua. Y no se termina porque esa agua viene del mar y el mar es inmenso. Y el río va y desemboca en otro mar o en un lago. Pero vienen ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te va a dar, te va a dar, te va a dar. Y tú vas a recibir, vas a recibir, vas a recibir. Y también tú vas a dar a aquel que lo necesite. Dios es bueno. Y si tú estás aquí, es porque amas a Dios, es porque amas a tu familia, es porque te amas a ti. Deja que el Espíritu Santo venga y llene esas tinajas, quite esa sed que hay en ti. Y deja que vengan esos ríos de agua viva. Imagínate, ¿para qué sirve el agua? Para refrescar, para limpiar, para sanar, para tantas cosas que sirve el agua. Eso es lo que debe de estar en ti, los ríos de agua viva del Espíritu Santo, que primeramente a ti te sacien, que te sanen, que te limpien, y después que tú puedas ser ese instrumento de Dios para que puedas compartir con quien lo necesite de esa sanidad, de esa libertad, de esa saciedad que el Espíritu Santo ya puso en ti. Amén. Yo confío que así va a ser. Y yo te agradezco mucho, de verdad, mujer de Dios, que estés en este momento, en este lugar. Yo sé que has tenido que dejar de hacer otras cosas. Quizá dejaste de ver tu programa favorito, quizá dejaste de estar un ratito con tu esposo y con tus hijas, pero ¿qué crees? Que este tiempo es un tiempo que Dios te va a recuperar. Él dice que no se queda con nada, que nos da hasta el 100 por 1 más de lo que nosotros le damos a Él. Abre tu corazón para que tu palabra quede, que su palabra quede en ti. Y no te quedes con lo que recibiste esta noche. Sigue escudriñando, acuérdate lo que leímos y lo que aprendimos en Juan 5. Que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Qué es escudriñar? Analizar, revisar, ver con lupa. Y que quede grabado en nosotros una palabra, una porción, una historia. Ahorita hemos visto ya muchas historias. En el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y ahora en el 7 hemos visto historias de gente que fue sanada, de gente que fue liberada por Jesús. Y ahorita estamos aprendiendo que Jesús es el único que sacia nuestra sed. Ven a Jesús cada vez que puedas. Te invito a que lo hagas. Nos vamos a ver el otro jueves, primero Dios. Igual yo creo que desde Villa del Carbón, si Dios lo permite. Bendiciones para ti, para tu familia, y vamos a despedirnos también con una oración. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, yo quiero darte gracias por esta palabra que tú has traído a mi vida en esta noche. Tú sabes, Señor, cuánto te necesito, porque reconozco hoy que tengo hambre y sed de ti. Perdóname, Señor, si en lugar de buscarte a ti, he buscado saciar mi sed en otras cosas que no eres tú. Pido al Espíritu Santo de Dios que me guíe en esta semana para que pueda recordar tu palabra. Pido al Espíritu Santo que cada vez que yo tenga hambre y sed de Dios, quite de mí todas las cosas que estorben y pueda ir a ese aposento, pueda buscar un lugar íntimo y pueda dedicar un tiempo para estar contigo, Señor. Nuevamente me arrepiento de mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él, para que tú mores en mí, para que el Espíritu Santo venga a mí. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz y creo que tu sangre preciosa se derramó para lavarme
y para purificarme. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser alimentada todos los días con tu palabra, y que el día que tú me llames, Señor, a tu presencia, yo pueda estar contigo por toda la eternidad. Gracias porque hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida y con mis ojos voy a ver tu rostro. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias, preciosa mujer. Gracias por estar este tiempo aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te provea, Dios te prospere, Dios te multiplique, Dios esté contigo en esta semana y en todo momento. Descansa, descansa en Dios y pone en nuestro Señor Jesucristo todas tus cargas, que Él es poderoso para darte el descanso que tú necesitas. Gracias por tu tiempo. Dios te guarde y te bendiga en todo momento. Bye.